Hey chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar trabajando sobre lo que corresponde a la dilatación de los cuerpos. Cuando nosotros hablamos de dilatación, la dilatación quiere decir que es el aumento o el estirarse a un cuerpo eh, debidamente, ya sea su longitud o su superficie. En este caso, pues nosotros podemos notar de que nos dice el problema a una temperatura de 15 grados Celsius, una varilla de hierro tiene una longitud de 5 metros. ¿Cuánto será su longitud al aumentar a 25 grados Celsius? Bien, tenemos inicialmente una longitud de 5 metros. Si nosotros venimos y le transferimos energía por medio del proceso del calor, obviamente esta varilla de hierro va a experimentar una variación en su longitud. Por ende, tendremos nosotros una longitud final. Entonces, ¿cómo nosotros podemos calcular la longitud final, que en este caso sería nuestra interrogante? Vamos a ir sacando los datos del problema. Entonces señalamos cada uno de los datos. Nos dice a una temperatura de 15 grados Celsius, es decir, me está dando el valor de la temperatura inicial. Temperatura inicial la vamos a representar por una T mayúscula sub cero, que significa temperatura inicial, que son 15 grados Celsius. Posteriormente nos está hablando de el material o la sustancia, en este caso una varilla de hierro. Por ende, vamos nosotros a investigar la tablita de los coeficientes de dilatación de las sustancias, que sería alfa, pero en este caso sería del hierro. Según la tablita que su profesor se las debe de dar, o bien algunos libros de textos también lo representan, el valor de la dilatación lineal del hierro es 12 exponencial menos 6 grados Celsius a la menos 1, que es la unidad de medida del coeficiente de dilatación lineal. También nos está dando la longitud inicial. Nos dice que tiene una longitud de 5 metros, por ende longitud inicial lo vamos a representar con L sub 0, que aquí ya lo habíamos representado en el problema. L sub 0, que serían 5 metros. Y por último nos está dando la interrogante, nos está pidiendo pues la interrogante, ¿cuánto será su longitud al aumentar a 25 grados Celsius? Entonces ahí nos está pidiendo la longitud final y me está dando el valor de la temperatura final, que son 25 grados Celsius. 25 grados Celsius. Bien, para esto, ahora una vez que ya tenemos los datos, nosotros vamos a bajar un poquito la pizarra y vamos a continuar trabajando. La variación de la longitud se calcula nada más ni nada menos que multiplicando la longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal, que es alfa, por la variación de la temperatura. Pero cuando nosotros hablamos de variación de longitud, que es para calcular el cambio, ya sea el incremento o la disminución de la longitud del material, entonces nosotros podemos hacer la diferencia, es decir, restar la longitud final menos longitud final menos longitud inicial. Eso va a ser igual a todo esto mismo que está acá. Longitud inicial por coeficiente de dilatación lineal del hierro, en este caso, por la variación de la temperatura. También cuando nosotros hablamos de variación de la temperatura, el cambio de la temperatura, es como que tuviéramos nosotros, ¿verdad?, una diferencia entre una temperatura final menos una temperatura inicial. Menos.
cierro paréntesis. Como la interrogante del problema es la longitud final, entonces fíjense bien, la longitud inicial está restando. A la hora de hacer la transposición de término, pasaría al otro lado a sumar y me quedaría de la siguiente manera. Vamos bajando un poquito y me quedaría longitud final va a ser igual a la longitud inicial, que es esto mismo que está acá, por el coeficiente de dilatación lineal por la variación de la temperatura, que es temperatura final, menos temperatura inicial. Todo eso va sumado con la longitud inicial, que es la que estoy transponiendo, es decir, está restando, pasa a sumar, más longitud inicial. Ok, matemáticamente nosotros podemos observar que tenemos aquí un longitud inicial y longitud inicial. Nosotros podemos sacar el factor común, que sería longitud final va a ser igual a factor común de esta expresión. Tenemos longitud inicial como factor común, por lo tanto sería el factor común. Voy a abrir un corchete. ¿Por qué abro corchete? Porque dentro tengo un paréntesis. Entonces, a la hora de sacar longitud inicial fuera, ¿verdad? Porque estoy dividiendo longitud inicial entre longitud inicial, solamente me quedaría el coeficiente de dilatación lineal del hierro por la variación de la temperatura final, menos temperatura inicial, más, si yo divido longitud inicial entre longitud inicial, eso me va a dar a 1. Y posteriormente sola voy a hacer la cancelación de unidades, ¿verdad? Voy a cancelar las unidades. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se me mire el espacio. Y sería longitud final va a ser igual a longitud inicial. La longitud inicial equivale a 5 metros. Entonces me quedaría 5 metros. Abro corchete y escribo el valor del coeficiente de dilatación lineal, que sería 12 exponencial por 10, bien, o por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, a la menos 1, paréntesis, y hago la diferencia, temperatura final menos temperatura inicial, es decir, temperatura final. Aquí he cometido un errorcito porque puse T sub 0 y es F, que significa temperatura final. Ok, que es la temperatura final, que sería 25 menos 15, eso equivale a 10 grados Celsius. 10 grados Celsius es un 10. Bueno, vamos a borrarlo un poquito para que se mire mejor, ¿verdad? Serían 10, el grado pequeño y la C de los Celsius. Cierro paréntesis, más la unidad, que sería 1 más 1. Y empiezo a resolver lo que está dentro del corchete. Por lo tanto, me quedaría longitud final va a ser igual a 5 metros. Lo voy a bajar, porque esos 5 metros hasta por último va a multiplicar. Ok, en todo caso, vamos a bajar un poquito. Yo multiplico 12 exponencial menos 6 por 10, eso me da un valor de 1.2, perdón, 1.2 por 10 a la menos 4, por 10 a la menos 4. Fijémonos en las unidades de medida. Grados Celsius con grados Celsius se cancela y me queda sin unidad de medida. Y bajo el 1 más 1. Cierro corchete. Posteriormente lo que hago es sumar lo que está dentro del corchete, es decir, longitud final, el 5 metros lo bajo, 5 metros lo bajo, y
sumaría los 1.2 exponencial menos 4 más 1. Eso me va a dar un valor de 1.0000012 sin unidad de medida porque se cancelaron los grados Celsius. Y por último multiplicaría el producto que tengo aquí, que sería 5 metros por 1.00012, y eso me va a dar un resultado de 5.00006 metros. Si ustedes notan, se escribe todo. Bueno, vamos a borrar aquí. Es un punto, se me fue el pulso del cursor. Aquí es un punto decimal. Si ustedes se fijan, estoy escribiendo todos los números después del punto decimal para que se note cuánto fue la expansión a la hora del aumento de la temperatura de la varilla de hierro. Y eso sería el resultado a nuestro problema. Recuerda que si quieres contenido de clases de física y matemática, puedes escribir en la cajita de comentarios y yo con gusto haré videos de algún ejercicio que tú no lo entiendas. Te agradecería que le des like, compartas y te suscribas al canal si aún no lo estás, que eso me ayudaría mucho.